Esta mañana la Secretaría Nacional de Drogas y la Universidad de la República presentaron 3 investigaciones del Observatorio Uruguayo de Drogas que muestran un aumento sostenido del consumo de bebidas energizantes entre los adolescentes y los jóvenes. Este tema preocupa a las autoridades y conformará uno de los ejes de trabajo para este quinquenio. Para hablar de este tema y también de la política en materia de drogas, recibimos al secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, quien además es psiquiatra infantil y especialista en drogodependencias. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Gabriel. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre vos y Secretaría Nacional de Drogas y Junta Nacional de Drogas? La Secretaría es la Secretaría Técnica de la Junta de Drogas, que es lo político, es el organismo político, ¿no? El órgano político está conformado por 9 subsecretarios de las carteras, los viceministros de las carteras, sí, y el prosecretario de la presidencia y yo, como secretario de drogas. Claro. Lo que determina la Junta Nacional de Drogas como políticas, después la lleva a cabo la Secretaría. Es la Secretaría Técnica de la Junta. Y eso a veces es difícil como de entender, claro. Y muchas veces la gente, lo que hacemos desde la Secretaría, dice que es la Junta. Lo que pasa que además, por ejemplo, en el periodo pasado, la Junta de Drogas creo que se reunió una vez. Y nosotros en este tiempo nos hemos reunido 2 veces y nos vamos a reunir otra ya en breve. O sea que estamos funcionando de una manera totalmente distinta, claro, en eso que tiene que ver con el respaldo político a una sola, a un solo eje que tiene que ver con el tema de drogas. Claro. Y Gabriel, ¿cuáles son las principales líneas de acción que van a impulsar estos 5 años o que tienen pensado? Mira, primero nosotros tenemos como varios ejes en varias líneas. Los grandes tienen que ver con conformar un sistema nacional de tratamiento. Nosotros hoy por hoy tenemos tratamientos de distintas instituciones, malos, buenos o muy malos, pero no tenemos como una visión de conjunto. Claro. Entonces la idea sería poder conformar un sistema nacional de tratamiento que tiene sus variabilidades. Hay cosas que están en lo público, hay cosas que están en lo privado, hay cosas donde se trabaja desde lo público y desde lo privado. Entonces, como que todas esas cosas las vamos a ir como organizando. También en el tema que tiene que ver con la prevención, estamos planteando un sistema nacional de prevención, cosa que en general la prevención siempre se ve desde una línea de vamos a hacer este programa. Y la idea de pensar en sistema, la idea de pensar en poder medir lo que estamos haciendo, validar algunas cosas y no validar otras, es también un enorme desafío que tenemos. Vamos a trabajar específicamente en cada una de las sustancias. Hay estrategias específicas para cada una de las sustancias. Hoy, como decían, estuvimos presentando algunas investigaciones vinculadas a la UDELAR. Algunas eran de Facultad de Medicina, de Psiquiatría de Niños, otras eran de la Escuela de Nutrición, otras eran de la Cátedra de Toxicología de Facultad de Medicina, otras eran del Observatorio Uruguayo de Drogas. O sea, como que realmente fue una jornada académica fantástica que pudimos además conjugar con esto de las políticas públicas. Claro. Pero esto lo queremos hacer para todas las sustancias. Próximamente vamos a hacer una de alcohol. Más adelante vamos a hacer una también vinculada al tema cannabis y consumo en adolescentes. Vamos a reafirmar y vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con algunas situaciones que en nuestro país se tornan en situaciones emergentes, ¿no? Situaciones complejas con personas que están en alta vulnerabilidad social. Personas de calle, situaciones vinculadas a privación de libertad, o más en privación de libertad a personas que están en conflicto con la ley. Claro. ¿No? Entonces vamos a trabajar para tratar de impulsar una línea que también plantea el gobierno, que es tratar como de incentivar que haya alternativas al encarcelamiento, ¿no? Y que todo no se solucione como en otros gobiernos, que la persona termine privada de su libertad. Sí, claro. Esto requiere sin duda también un trabajo de integralidad y entender la drogodependencia no únicamente como esto, como la sustancia. Recuerdo haber estado en un conversatorio en el que te escuché decir que había gente a la que le faltaba calle, no le faltaba terapia, y creo que tiene que ver como un poco con esto, con generar alternativas que no hagan tan llamativo el consumo. Sí. Acá lo que pasa que hay como distintos consumos
distintos sentidos del consumo. Tenemos que enganchar la territorialidad como algo partícipe de esto. No es lo mismo consumir alcohol en Rivera que hacerlo acá, no es lo mismo hacerlo acá que en 33. Entonces, esto pasa con todas las sustancias. Digo el alcohol porque todo el mundo entiende cuando estamos hablando del alcohol. Claro. Pero si digo energizante, seguramente hay adolescentes que entienden y hay veteranos que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Digo, entonces, estas cosas de poder como en algunas situaciones psicoeducar, o sea, explicar qué es lo que pasa, explicar cuál es la función de esta sustancia, más allá de los efectos, ¿no? Digo, qué es lo que está buscando la persona, o quizás qué es lo que está buscando. Y esto también tiene que ver con el territorio, también, o sea, no todo, yo lo que decía con eso era que no todo necesariamente tiene que pasar por un consultorio clínico, ¿no? Esto no se soluciona todo con más psiquiatras o con más psicólogos o con más asistentes sociales o educadores sociales. Tenemos que empezar que esto es algo más allá de las palabras. Mucha gente habla de lo intersectorial, lo interseccional, digo, como hay mucha cosa que está en la vuelta, pero tenemos que hacerlo realidad. Lo tenemos que hacer patente, lo tenemos que hacer realidad. ¿Y cuál es la situación actual en Uruguay en cuanto al acceso de las drogas? Un panorama general. Bueno, el acceso a las drogas es muy variado, porque vos tenés drogas ilegales, tenés drogas que están dentro del mercado regulado. Nosotros tenemos un mercado regulado de cannabis de 2013, y tenés las drogas que tienen que ver con las drogas legales, ¿no? Digo, que tienen una venta en donde, por ejemplo, el mercado regulado del alcohol es algo que vamos a tener que trabajar y charlar y poder trabajar en una mejor regulación. Tenemos una ley de alcohol que se ha reglamentado, pero no toda. Entonces hay elementos que a lo largo de estos meses, prontamente, tenemos que empezar también a poner cara a estas situaciones que tienen que ver con años de situaciones en donde no se hace nada, ¿no? Claro. Y en la medida que no se hace nada, yo creo que hay situaciones que se legitiman cuando en realidad no necesariamente uno diría que es lo más saludable. ¿Cómo cuáles son esas situaciones? Y, por ejemplo, delivery de alcohol, ¿no? Digo, claro, para menores de edad, cuando es una sustancia que no está prohibida, y vos tenés que llaman los chiquitines de 14, 15 años, se quedan solos porque los padres se ponen al cine y llaman un delivery y vienen de alcohol, claro. No pregunta nada. Nadie certifica, te ponen un mensaje que lo dice cualquiera. Veterano, no sé qué. Y, entonces, estas cosas nosotros tenemos que, ya están las normativas, ¿no? Hoy me decían, ¿por qué ustedes no prohíben el tema de la venta a menores del tema de estimulantes, de bebidas energizantes? No, decimos, me entrevero porque son bebidas que se venden como energizantes, en realidad son bebidas estimulantes, ¿no? Que te venden, que te dan energía, pero en realidad no es real, ¿no? Claro. La energía no viene por las bebidas. Entonces, la idea no necesariamente es que esto se solucione a decretazo, ¿no? Decretamos que no estamos planteando como una de las medidas el prohibir la venta a menores, pero también por un tema de poder entender de que esto de la política pública, hay situaciones que tienen que ver con el Estado y que el Estado se tiene que hacer cargo, como por ejemplo empezar a poner un adhesivo o algo diciendo, bueno, esta bebida tiene tanto de tanto y tiene estos riesgos. Claro, porque en verdad nadie tiene idea de lo que tienen las bebidas energizantes. Mirá, en particular. Una de las cosas que si pudiéramos como llegar este día a que los padres entiendan, ¿no? Digo, porque los gurises lo tienen más claro, que las bebidas energizantes son distintas a las bebidas deportivas. Yo creo que hoy nos quedamos tranquilos, ¿no? Yo tenía un profesor en facultad que decía, bueno, hoy llegaste hace 10 minutos y aprendiste algo, es como que te pusiste un garbanzo adentro del bolsillo, claro, ya te puedes ir. Claro. Si todos los días aprendes algo, bueno, si hoy aprendimos que las bebidas energizantes son distintas a las bebidas deportivas y no son lo mismo. ¿Y por qué se confunde con que es lo mismo? Bueno, creo que el marketing además ayuda, ¿no? Que claro, no es muy claro, te hablan de la energía, te hablan de lo deportivo, hay muchos botijas que van, y chiquilinas, ¿no? Digo, hay mucho consumo de chiquilinas en esto, a veces más que de los varones, ahora te doy datos, pero que van a un evento deportivo y se consumen una bebida energizante.
Es cierto que tienen cafeína y es cierto que ellos sienten la sensación, un envión, como un envión. Por lo mismo que también cuando vas a consumir alcohol, esto te despierta un poco. Claro. Hoy el observatorio da un dato que a mí me parece como significativo. Decía, las personas que solo toman alcohol y las personas que toman alcohol con bebida energizante. La persona que toma alcohol con bebida energizante tiene 3 veces más posibilidad de tener una intoxicación que la persona que solo toma alcohol. ¿Y esto por qué? Porque el alcohol te duerme, es una droga que básicamente te duerme. Cuando tomás bebida energizante, que te estás tomando, ¿no? Alcohol, te está durmiendo, tomás bebida energizante, te despertás y seguís tomando alcohol. Claro. Entonces eso genera que vos con energizante tomes más alcohol que sin bebida energizante. Entonces se intoxican más. Además, esto de prohibir la venta a menores de 18 años de estas bebidas también iría un poco en contra de las políticas públicas que ha llevado adelante nuestro país en materia de regulación, no de prohibicionismo, por las implicancias que sabemos que tiene el prohibir las drogas. Uno de los ejemplos es la aprobación de la ley regulatoria del mercado del cannabis, que estamos a 10 años de su aprobación. ¿Qué evaluación se puede hacer de esa ley? La evaluación es buena, no hay un aumento. Cuando se planteó la ley había un planteo de que muy fuerte, ¿no? De que esto iba a explotar en cuanto a los inicios de consumo más tempranos y que además los consumos se iban a disparar, cosa que realmente no pasó. Y ahora vamos a presentar próximamente la encuesta nacional de estudiantes liceales. Y realmente, bueno, ahí hay números interesantes que ya hablaremos cuando lo presentemos. Pero claramente hay una muy buena evaluación, también en otros aspectos, como por ejemplo el tema de la venta en farmacias y las perspectivas que tenemos para más adelante. Yo te diría que en cada una de las sustancias tenemos que pensar una política específica para esa sustancia, ¿no? Digo, por un lado planteamos y tuvimos toda esta experiencia, en principio única en el mundo, que después varios países no siguieron a pie de la letra lo que hicimos nosotros, pero nuestra experiencia, por los pros y por los contras, sirvió para, no sé, por ejemplo, estoy pensando en Canadá o otros países. Y otra cosa muy distinta, por ejemplo, es en el tabaco, ¿no? Digo, ahora... el otro día Orsi, el presidente, y Lustenberg, la ministra de Salud, plantearon de limitar la venta de vapeadores, ¿no? Digo, en donde las políticas de halcón han sido políticas restrictivas y no se ha ido muy bien como país, ¿no? Sí. Las políticas de cannabis van por otro lado, fueron y van por otro lado, y esta política, te diría, de estimulantes no es igual a ninguna de las anteriores, capaz que es más parecida al tema del alcohol, en donde la experiencia no necesariamente es buena en Uruguay. Entonces, en todo eso tenemos que empezar a ver pros y contras, y en ese sentido planteamos de hacer algo multiimpacto, ¿no? Y además, yo lo decía hoy, esto no lo podemos pensar en una foto. Tenemos que pensar en una película, o sea, no podemos pensar que hoy hacemos todas las actividades, los planteos y se termina la política de energizantes. Tenemos que pensar que de alguna manera la película empieza hoy, ¿no? Claro. Pero tenemos que trabajar estos 5 años en este tema. Y con el tema del energizante en sí específicamente, ¿hay algún modelo a seguir en la región, en otros países que ustedes estén fijando? No, hay algunos países que han tomado, por ejemplo, el prohibir la venta a menores de 18, hay otros que no lo han hecho. Te diría que hay 8 países más o menos que han prohibido en el este de Europa, y en América Central. No hay mucha información de cómo le fue. Claro. En ese sentido no hemos buscado. Es todo muy nuevo. Sí, y entonces como que en ese sentido no tenemos como una información robusta que te diga en otros países que limitaron la venta a menores, necesariamente fue un gran cambio desde el punto de vista de la política pública. Entonces, en tanto, vamos a ser bastante, precavidos por lo menos en este aspecto. Y eso también tendría como consecuencia limitar la publicidad, por ejemplo, de esas bebidas. También entiendo que muchas son internacionales y ahí escapa el alcance del Estado también, porque...
Mira, hablaban hoy que en 2021, que había un paper ahí de 2021 de las ganancias que obtenía la industria de los energizantes a nivel mundial, y es 80 billones de dólares, ¿no? 80 billones de dólares. Entonces estamos hablando de mucha plata, ¿no? Y estamos hablando que ellos, los de las bebidas energizantes, promocionan eventos deportivos a nivel mundial. Aquel Baumgarten, uno que en el 2012 se tiró de la estratosfera, ¿no? Y tenía como una nave espacial, como un módulo, en donde por todos lados estaba la marca del energizante, o sea que lo bancaba era el energizante. Fórmula 1, equipo de fútbol, la selección uruguaya estaba, uno de los auspicios que tenía era una bebida energizante. Entonces, me parece que hay todo un aparato desde el punto de vista de lo que son los fabricantes, lo que son la industria, que es muy fuerte y que hay que trabajar en eso y ver un poco cuánto se puede regular. Hoy el subsecretario de Salud Pública hablaba también de reducir la cantidad de cafeína que tiene cada una de las latas, ¿no? Entonces también es otra línea para trabajar. O sea, hay mucha cosa para hacer, en el entendido también que, digamos, esto es una bebida energizante y esto hace tal cosa, ¿no? Digo, para empezar como a separar la paja del trigo, es decir, esto es la bebida deportiva, esta es la bebida energizante, son cosas distintas, sirven para cosas distintas, pero básicamente para la población general, cuando uno hace deporte, lo que tiene que tomar es agua, ¿no? No, porque digo, yo qué sé, es una cosa relativamente nueva. Capaz que cuando haces alta competencia deportiva está bueno que tomes bebida deportiva, pero si tomás agua no pasa nada. Claro. No es que los Homo sapiens de hace 50 años eran distintos a los de ahora, ¿viste? Que ahora eso viene de marketing. Totalmente de marketing. El agua es lo más grande que hay. Claro. Entonces, hay cosas que realmente como que empiezan a vendernos tanto que al final dudás de realmente yo qué equivocado que estaba en mi vida, que tomaba mucha agua. Claro, sí. Vaya error. Siguiendo en la línea de esto de la publicidad y del marketing, hay una línea como muy fina entre el mensaje preventivo y el mensaje moralizante en este aspecto. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido la comunicación? Y bueno, es algo que lo tenemos siempre. Me parece que ha sido, el tema de drogas ha sido siempre muy moralizante y muy, te diría, como muy terrorífico a veces, ¿no? De decir, las drogas te fritan el cerebro, y no, cosas que realmente eran como muy míticas, eran muy erróneas, y lo que generaban era o contraprevención, o sea, me da más ganas de consumir esa sustancia, o una situación de no mirarlo porque me está vendiendo chucu, ¿viste? Me está generando el pánico. O sea que el pánico de por sí no genera prevención, y también la moralina tampoco genera prevención. Entonces, es un desafío, te diría, constante de que cuidar que los mensajes no necesariamente... Hoy decíamos, el eslogan era que pusimos es la energía no viene en lata, ¿no? Digo, y en realidad también hay bebidas energizantes que no vienen en lata, ¿no? Pero uno históricamente mete en las bebidas energizantes en lata, ¿no? Pero no todas. Y hay una de alto, que se vende mucho, que no necesariamente viene en lata, ¿no? Digo porque a veces uno dice, bueno, si no viene en lata está bárbaro, y es una bebida energizante igual. Lo que pasa es que también es como nosotros nos paramos y lo que nosotros vemos, lo que creemos ver también, ¿no? ¿Y qué papel tienen en esto de no bajar línea y que no sea una cosa tan sesgada la comunicación? ¿Qué papel tienen la familia, la educación, el círculo del adolescente? Mira, en esta investigación del Observatorio de Drogas y también de la Universidad de la República, planteaban que un gran porcentaje, estoy hablando de un 60-70%, te estoy diciendo de memoria, pero de los consumos era que se los daban los padres, ¿no? Digo, o sea que los padres, ponele, iban a un asado y los padres toman alcohol y al botija o a la botija le daban bebida energizante. O sea, vos algo tenés que tomar, mija, yo te doy algo, ¿no? Digo, como que parece que uno no pudiera, que no tome algo que sea diferente al agua. Sí, o un refresco, ¿no? En este caso, vos decís, el refresco, si bien tiene algo de cafeína, no tiene la cantidad que tiene. No tiene la cantidad de esto, que es como una bomba, ¿no? De cafeína.
Sí, sí. ¿Y te parece que hace falta un rol más activo en el sistema integrado de salud para manejar ese tipo de situaciones, no solamente con las bebidas energizantes, sino en general, con el consumo general? Sí, una de las líneas, vos preguntabas un poco lo de las líneas, una de las líneas es la formación continua, ¿no? Nosotros tenemos como un enorme desafío que es poder unificar el tema de salud mental con el tema de drogas, ¿no? Nosotros tenemos, que es un gastadero de plata, tenemos una red de drogas y una red de salud mental, ¿no? Que son paralelas en lo público y también en algo en lo privado. Entonces, si nosotros pudiéramos, en el tema de la capacitación, capacitar estos equipos de salud mental para trabajar conjuntamente y trabajar esto en una sola red, sería mucho más económico para el país y sería mucho más efectivo desde el punto de vista de la persona que viene a consultar, porque ya trabaja todo en ese mismo lugar. Si es que tiene dos problemas, ¿no? Claro. Digo, pero en general hay mucha gente que tiene algún problema de salud mental que además tiene un problema de consumo de sustancias. Sí, claro. No todos los consumos de sustancias son problemáticos, ¿no? Pero a veces sí. Entonces eso necesariamente lo tiene que ver un profesional y tiene que hacer un diagnóstico. Los diagnósticos no solo lo hacen los psiquiatras, ¿no? Pero bueno, también si se tiene un psiquiatra en el equipo, fantástico. Lo que digo es que nosotros tenemos a veces, y sobre todo en algunos lugares del país, tenemos escasez de psiquiatras, y esto no quiere decir que no podamos hacer muchísimas cosas si en nuestro equipo de salud no tenemos un psiquiatra. Saliendo un poco de este tema, ¿les preocupa lo que está pasando con el fenómeno fentanilo? Capaz que lo más estereotipado es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué incidencia está teniendo en Uruguay y cómo vienen previendo la situación? El tema del fentanilo es una preocupación muy importante. Es un problema desde el punto de vista de lo que es el poder del narcotráfico y toda la infiltración del narcotráfico con distintas sustancias. El fentanilo tiene la posibilidad de que es una sustancia que pequeñas dosis son, pequeñas cantidades son una dosis. El fentanilo se utiliza en el Uruguay y en otros países desde el punto de vista médico a nivel de los anestesistas, y es muy efectivo. Sin duda que son elementos que hay que ir cuidando y hay que ir viendo. El fentanilo legal, no tenemos ningún problema, funciona en forma adecuada, hay buenos reaseguros en cuanto a esto. También la cantidad es muy escasa porque es específicamente para la actividad médica. Pero el fentanilo es una realidad no te diría de Estados Unidos y de Canadá, es una realidad de América Latina. En Colombia hay consumo de fentanilo, ¿no? Digo, la idea, muchas veces hay elementos que tienen que ver con el control, ¿no? El control de la oferta, que esto tiene que ver con defensa, que tiene que ver con el Ministerio del Interior, y sin duda que se están haciendo todo lo posible para prever y para tratar de que esto no llegue a nuestro país. Y con el tema del éxtasis acá en Uruguay, que es bastante común de hecho su consumo. Hasta el 2019 era común escuchar de las carpas de achique que se instalaba en las fiestas electrónicas. Sí. ¿Se piensa volver a implementar esa acción? Totalmente. No solo las carpas de achique, sino yo te lo ampliaría a la noche, ¿no? Digo, la noche como un lugar de encuentro, la noche como un lugar en donde se consumen sustancias, y la noche como una invitación a poder ejercer una política de gestión de riesgos y reducción de daños en relación a muchas cosas que tiene que ver. La carpa de la Chique era un lugar en donde se atendía en determinados recitales a las personas. Muchas veces no se le daba medicación, lo que se le daba era un lugar de tranquilidad, se le hidrataba, se le podía dar algún dulce, y muchas veces la persona con estas medidas mejoraba. Si había alguna situación más compleja, se derivaba a una emergencia móvil que había ahí, pero estamos hablando de miles de personas, y todas esas cientos de personas que venían a la carpa chica y iban a la ambulancia, chau ambulancia, claro, ¿no? Claro. Entonces, era como una situación donde se resolvía mucho, ¿no? Digo, eso lo empezamos a hacer como en el 2005 por ahí, y funcionó durante muchísimos años, y ahora la idea es volver a hacerlo, pero también tenemos como algunos diseños que tienen que ver con te diría como más micro, en relación a
personas en un boliche bailable, donde hay gente que... Entonces trabajar con los que están dando las bebidas, trabajando con la gente que está en la puerta y trabajando mismo con la gente, poniendo carteles y planteando determinadas situaciones vinculadas al consumo de agua, a elementos que tienen que ver con el cuidado en la medida que esa persona decida consumir. Claro. Y en el caso del consumo del alcohol, porque hablamos de jóvenes y consumo de bebidas energizantes, y el consumo de alcohol. Y yo creo que el alcohol es un gran desafío que tenemos hace muchos años en el Uruguay. Es una de mis preocupaciones, te diría, como principales en cuanto a... Porque algo intentamos hacer, creo que en gobiernos anteriores del Frente Amplio se intentó desde legislar a hacer acciones específicas. Vamos a seguir insistiendo en este tema. A nosotros nos parece de vital, hay un gasto enorme que tiene el país en gastos directos o indirectos por el tema del alcohol, ¿no? Horas perdidas de un trabajador, situaciones que tienen que ver con lesiones, lo que se gasta en un CTI, o sea, cosas que tienen que ver necesariamente con la persona, con el sistema de salud, accidentes de tránsito. Entonces, culturalmente está como recontraceptado, además. Culturalmente porque... no hay ningún problema, es como la parte de el disfrute. Yo me junto con los amigos. Pero todo lo contrario a lo que decían de las carpas. Yo me acuerdo con las carpas de la MDA como que horrible, van tan como fomentando que es. Y en el caso del alcohol, al contrario, muchas veces padre no fomenta, pero bueno, toma la primera copa con el hijo. Yo te diría que el único cambio importante, a mí me parece, de todo ese periodo fue el tema del 0,0 de alcohol en tránsito, ¿no? Que mucha gente que carajea con eso y dice que no se puede, no sé qué, pero realmente hay una cultura distinta, ¿no? Ha cambiado la cultura con relación a esto. Voy a tomar y me voy en un taxi, bueno, estas cosas que realmente han cambiado sistemáticamente, pero hay mucha cosa más para hacer, ¿no? Queremos trabajar, estoy pensando en líneas, queremos trabajar mucho en lo que tiene que ver con la situación de curso de vida, ¿no? Entonces queremos trabajar embarazo, queremos trabajar vínculo madre-hijo, madre-hija, queremos trabajar niñez, adolescencia, adultez y tercera edad, ¿no? Queremos trabajar en todos esos parámetros en relación a cada una de las sustancias, ¿no? Gabriel, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Dale, te agradezco de verdad por estar acá con nosotros. Fue un placer charlar contigo. Seguramente quedan un montón de temas para abordar, pero se nos va el tiempo. Antes de irte, te queremos pedir que nos digas una canción o un artista con el que te gustaría que nos vayamos a la tanda. Joselito de Kiko Veneno. Así que con Joselito de Kiko Veneno despedimos a Gabriel Rossi, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas. Muchas gracias por estar en Gracias. Muchas gracias, Gabriel.